Buenas tardes, estoy en el canal de Tita y Amanda con un video más que ojalá y les guste. Gracias a la persona que se suscribió, de verdad, que Dios la bendiga y pues me da mucho gusto cuando alguien se suscribe porque pienso que sí les agradan mis videos, que los hago con mucho cariño y con mucho respeto. Que Dios los bendiga y los guarde. Donde anden, cuídense mucho. Que cuide su salida y su entrada siempre. Siempre acuérdense del Salmo 121. Ahí ese salmo me fascina porque ahí nos dice que Dios nos cuida siempre. Al último dice, cuida tu salida y tu entrada. Por siempre. Al final lo dice. Estoy en Génesis 8. Voy a leer varios segmentos y les digo por qué. Aquí dice, después del diluvio, dice, el nuevo orden del mundo. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, crezcan, multiplíquense y pueblen la tierra. Teman y tiemblen ante ustedes todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo. Pongo a su disposición cuanto se mueve sobre la tierra y todos los peces del mar. Todo lo que tiene movimiento y vida les servirá de alimento. Se lo entrego lo mismo que hice con las legumbres y las hierbas. Lo único que no deben comer es la carne con su alma, es decir, con su sangre. Pero también reclamaré la sangre de ustedes como si fuera su alma. Pediré cuenta de ella a cualquier animal, y también el hombre deberá responder de la sangre de cualquier hombre, hermano suyo. Quien derrame sangre del hombre, su sangre será también derramada por el hombre, porque Dios creó al hombre a su imagen suya. En cuanto a ustedes, tengan hijos y multiplíquense, dispérsense sobre la tierra y domínenla, dijo Dios a Noé y a sus hijos. Miren, voy a hacer una alianza con ustedes y con sus descendientes después de ustedes, y también con todos los seres vivientes que están con ustedes, aves, animales, domésticos y fieras salvajes. En una palabra, con todas las bestias de la tierra que han salido del arca. El compromiso que contraigo con ustedes es que en adelante ningún ser viviente morirá por las aguas de un diluvio, ni habrá nunca más diluvio que destruya la tierra. Y Dios dijo, esta es la señal de la alianza que establezco entre ustedes y yo, con todo animal viviente que esté con ustedes, por todas las generaciones que han de vivir. Pongo mi arco en las nubes, el arco iris, para que sea una señal de mi alianza con toda la tierra. Cuando yo cubra de las nubes la tierra y aparezca el arco en las nubes, me acordaré de mi alianza con ustedes y con toda criatura que esté viva. Y nunca más habrá aguas diluviales para acabar con toda carne, pues el arco estará en las nubes. Yo al verlo me acordaré de la alianza perpetua entre Dios y todo ser terrestre, con todo ser animado que viva en su carne. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal de la alianza que yo he establecido entre mí y todo ser terrestre. Después de que salieron del arca, Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Esos 3 son los hijos de Noé y de estos se pobló toda la tierra. Noé era labrador. Comenzó a trabajar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino, se embriagó y quedó tendido sin ropas en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y fue a decírselo a sus 2 hermanos que estaban fuera, burlándose. Pero Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron al hombro y caminando de espaldas entraron a tapar a su padre, como habían entrado de espaldas, mirando hacia afuera, no vieron a su padre desnudo. Cuando despertó Noé de su embriaguez, supo lo que había hecho con él su hijo menor y dijo, maldito sea Canaán, será esclavo de los esclavos de sus hermanos,
Bendito sea Yahvé, Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Que Dios agrande a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea esclavo de ellos. Canaán. Después de eso, Noé vivió 350 años después del diluvio. Y al morir Noé tenía 950 años. Después de eso, empezó a poblarse mucho la tierra. Y esto, para que vean lo que Dios hace, lo que Dios tiene en su... O sea, me refiero cuando les dije de que Dios permite que el hombre haga todo lo que hace cuando se pone a crear cosas. Y miren lo que dice aquí, porque Dios es el que permite todo. Dice, la Torre de Babel. Todo el mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones. Pero al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Sinear y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. El ladrillo reemplazó la piedra y el alquitrán le sirvió de mezcla. Después dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no nos dispersaremos por todo el mundo. Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando y dijo, veo que todos forman un solo pueblo y tienen una misma lengua. Si esto va adelante, nada les impedirá desde ahora que consigan todo lo que se propongan. Pues bien, bajemos y confundamos ahí mismo su lengua, de modo que no se entendían los unos a otros. Así Dios los dispersó sobre la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque ahí Dios confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y desde ahí lo dispersó Yahvé por toda la tierra. Luego viene la descendencia de Sem, de Jafet, de los hijos de Abraham, de Noé, perdón. Y luego llego a donde dice Terah. A los 70 años fue padre de Abraham, de Nahor y de Harán. Esta es la descendencia de Terah. Terah fue padre de Abraham, de Nahor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en Ur de Caldea, su tierra natal, antes de que su padre Terah. Abraham y Nahor se casaron. La esposa de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor Milca, hija de Harán, que era padre de Milca y de Gisca. Sarai era estéril y no tenía hijos. Entonces se fueron todos y se fueron se fueron de Ur de los Caldeos, como le dijo Dios a Abraham, deja tu tierra. Aquí les voy a leer ese pedacito. Dios le dice a Abraham, deja tu país, a los de tu raza y la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Partió Abraham tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Abraham tomó su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Entraron en Canaán y Abraham atravesó el país hasta llegar al lugar sagrado de Siquem, el árbol de Moré. En tiempo de cananeos se ocupaban el país. Entonces, Abraham empezó a buscar, pues, lugares donde podían vivir. Se fue con su sobrino Lot. Ellos realmente se salieron de Ur de Caldea porque Abraham era un creyente de Dios del cielo. Y Lot, su sobrino y su padre eran idólatras. Tenían demasiadas estatuas hechas a los que ellos le pedían,
por el dinero, por la comida, por todo lo que necesitaban. Ellos tenían una estatuilla y Abraham se enojaba, a veces iba y se las destruía, pero ellos volvían a formar las estatuas. Entonces su padre y Lot eran idólatras porque pues eran personas que pues habían tenido esa costumbre y así se les quedó arraigado todo eso. Entonces no conocían a Dios del cielo. Entonces él se va de ahí más que nada por eso. Dios lo saca de ahí de su tierra por eso. Porque a lo mejor temía que él volviera a agarrar esas costumbres de idolatría, que es un pecado muy grande ante Dios. Entonces él se va con su esposa y llegan a Egipto y él le dice a Saraí, oye, tú eres muy bonita y sabes que para no tener yo problemas vas a decir que eres mi hermana, porque pues a él lo podían matar por ahí con el faraón, porque el faraón tenía la costumbre de todas las mujeres que le gustaban pues se las llevaba. Entonces, realmente era su hermana, pero eran medios hermanos, porque pues ella ve que antes los papás tenían muchas esposas y pues era uno hijo de una señora y otra era hija de otra señora, así como los hijos del rey David que se enamoró Amnón de su hermana Tamar, que le decían, oye, es un pecado lo que estás haciendo. No, es mi media hermana, era su hermana, pero pues eran las costumbres de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, ven a Saraí, los hombres del faraón, y dicen, qué mujer tan hermosa. Entonces, pues le dicen al faraón, y el faraón hace que se la lleven a él, la vistieron como él, pues como tenían esa costumbre, y a Abraham le dieron animales, le dieron oro, le dieron cosas para que se quedara ahí Saraí. Entonces, el faraón cuando tuvo sus relaciones con Saraí, eh, como era esposa de un hombre de Dios, Dios les mandó que le salieran tumores a ellos en su piel, a todos y al faraón también. Entonces cuando el faraón se da cuenta que Abraham es un hombre de Dios, le manda hablar y le dice, hombre insensato, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me dijeron que era tu hermana y realmente es tu esposa? Mira lo que tu Dios me ha hecho por haber yo pecado de la manera que hice con tu esposa. Y ahora míranos cómo estamos enfermos. Entonces, lo que hizo el faraón fue decirle pues a los hombres ahí que le ayudaban, llévenselos a la frontera, denle todo lo que les dimos y que se vaya su esposa con él, pero nosotros queremos ya aliviarnos de esto. Y pues eso le pasó al faraón en Egipto, ¿sabes? Ellos salieron de ahí. Él siguió yendo por las tierras que Dios le había dicho, pero él hacía un pozo de agua y no se faltaba quien saliera. No, esta es nuestra tierra. Es que aquí nosotros vivimos y no, pues no, a nadie dejaban entrar ahí. Entonces, de tanto que pasaba eso, una vez les dijo Abraham, ok, nada más que una cosa les voy a decir, Dios me dijo que Él maldeciría a todos los que me maldijeran y bendeciría a todos los que me bendigan a mí. Yo no quiero tener problemas, ahorita nos vamos de aquí y se iban otra vez. Pero como era demasiado lo que tenían él y Lot, un día pues tuvo un problema de unos pastores que estaban peleando, unos de Abraham y unos de Lot. Y les dijo Abraham, miren la tierra toda la que hay, al oriente, al poniente, a donde vayamos, volteen. Le dice a su sobrino es el que le dice, mira, ya no podemos estar juntos porque tenemos demasiado los dos y va a haber problemas siempre. Entonces, mira, yo me voy para este lado y tú te vas para el otro lado.
Entonces, pues así le hicieron, y empezaron ellos a, pues, a retirarse. Fue como se separaron. Nada más que Lot escogió un lugar que se llamaba Gomorra, que fueron las ciudades que destruyó Dios por tanta perdición que había ahí. Entonces, pues, como ya había tenido problemas con otras personas ahí porque él llegaba a un lugar y hacía un pozo y los que se quedaban ahí pues se quedaban con el pozo y corrían de ahí a Isaac, pero cuando Abraham, perdón, cuando Abraham les dijo, yo soy un hombre de Dios y Dios me prometió a mí que las personas, bueno, entonces uno de ellos le dijo, ok, si nos dimos cuenta que tú eres un hombre de Dios, este, y que tu Dios nos va a maldecir si nosotros te dañamos o nos va a bendecir si nosotros te bendecimos. Ok, vamos a estar en paz, quédate en el lugar que tú decidas, ya no va a haber problemas entre nosotros y vivamos tranquilos. Y así fue como empezó a vivir con un poco de tranquilidad Abraham. Y él y su señora pues no tenían hijos porque Sara era estéril. Entonces Sara, cuando andaban en Egipto, se llevó a una mujer de ahí que se llamaba Agar y la llevó como su sierva. Entonces, cuando ella veía que pues ella no podía tener descendencia, le dice a Abraham que se llegue a Agar porque pues por medio de ella pues querían tener un hijo, quería tener un hijo. Entonces, pues fue motivo de burla para Sara porque Agar se reía porque ella no podía embarazarse y pues se veía embarazada ella y decía, pues se burlaba de ella, ¿verdad? Entonces un día le dice Sara a Abraham, mi sierva la que te di se burla de mí porque yo no puedo tener hijos. Entonces un día venían unos ancianos y se sentaron en un lado de la casa de Abraham, de la tienda de Abraham, y le dijeron que tenían hambre. Entonces uno de ellos le dijo a Abraham que les prepararan algo de comer. Entonces Abraham fue y le dijo a Sara que les preparara de comer a esas personas que no sabía Abraham quiénes eran. Y cuando se dio cuenta que eran ángeles de Dios y Dios, pues se puso él en la reverencia que se ponían en ese entonces hasta el piso. Y Dios le dijo que el siguiente año él iba a regresar y él iba a tener un hijo con su esposa. Entonces Sara estaba escuchando la conversación y Sara se rió y le dijo, ¿por qué se ha reído tu esposa de lo que estoy diciendo? ¿Qué acaso hay algo imposible para Dios? Y dijo ella, no me he reído. Dijo, sí, te has reído, yo te escuché. El próximo año tú tendrás un hijo. Y, y le pusieron por nombre Isaac. Dios se lo prometió, nació Isaac, tuvieron problemas el hijo bueno, se querían el hijo de Ismael, el hijo de Agar y el hijo de Sarai, pero Agar era una persona muy conflictiva, entonces Abraham tuvo que decirle que se fuera, ¿verdad? Entonces, cuando ya Isaac tiene, dicen que casi 40 años, que un día Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, este, y ve a tal parte, que eran unos como 3 días de camino, dijo, ve a tal parte y allá vas a sacrificarlo para mí. Entonces, Abraham se saca de onda porque le dijo, con tu hijo yo voy a hacer naciones, o sea, vas a tener tanta descendencia como la arena del mar, no se podrá contar. Entonces se saca de onda y Abraham dice, pero ¿por qué lo voy a sacrificar a mi hijo? ¿Por qué me está pidiendo que lo sacrifique? Si él me dijo que por medio de mi hijo iba a poblar naciones enteras. Pero obviamente yo creo que Abraham pensaba,
obviamente iba, y en el camino yo creo pensaba, no, pues si Dios lo puede resucitar si quiere, ¿verdad? El único que está probando es mi fe. Entonces, dicen que Sara se quedó muy entristecida y que al poco tiempo murió. Pero entonces le dice, en el camino le dice Isaac a su papá, papá, llevamos la leña, llevamos todo para el fuego, llevamos lo necesario, pero yo no veo el cordero, el que vamos a sacrificar. Y de ahí viene la frase, Dios proveerá el cordero, así le dijo. Entonces, cuando él ya lo tenía ahí en la piedra donde los ponían para sacrificio y todo, amarrado, le tapó los ojos y todo, pues ya se dio cuenta que era él, ¿verdad? Entonces, al levantar la mano para sacrificarlo, Dios le habla y le dice, Abraham, Abraham, deja a tu hijo, ya sé que me amas. Entonces, voltea a tu derecha, y volteó a la derecha y ahí estaba un cordero encajado de los cuernos en unas ramas. Y, y ese cordero fue el que sacrificó. Por eso dice, Dios proveerá el cordero. No había ninguno ahí y de repente apareció el cordero ahí. Entonces, la fe tan grande de Abraham, como el ir a sacrificar a su hijo, a su único hijo, al que tuvo ya muy grande, él y su señora, era la prueba del amor tan grande que le tenía a Dios. Sin conocerlo, no había escrituras, no había Biblias, no había nada. Simplemente la voz de Dios audible, y él creyó en eso. Él escuchaba a Dios. Igual que Moisés, escucharon a Dios, vieron el fuego de una zarza que no ardía, lo vio Moisés y creyó al escuchar su voz. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, crece Isaac y tiene a Jacob y a Esaú. Dicen que Esaú era peludo, peludo y pelirrojo, y que fue quien salió primero. Y Jacob lo pescó de su talón porque él quería salir primero, pero pues el primero fue Esaú, era el primogénito. Pero en algún lugar explican que el primero es el que estaba adentro y que Esaú era el segundo. Total que hay una confusión ahí, pero siempre Jacob peleó por el, pues tener la primogenitura, que se la compró a Esaú por un plato de lentejas. De ahí viene, se vende por un plato de lentejas. Y, y le robó su bendición. O sea, cuando tu padre ya va a morir, te bendice y te entrega toda la herencia, pues lo engañó vistiéndose de la manera como que parecía Esaú, porque la mamá de Jacob le dijo que se vistiera así para que él recibiera la bendición en lugar de Esaú. Entonces él se va de ahí a esconderse porque pues le quitó la bendición y pues le dijo a Esaú, te voy a matar, cuando mi papá muera te voy a matar. Entonces no le quedó más que ir y se fue con el hermano de su mamá, con Labán. Y allá con Labán tuvo que trabajar 14 años por su esposa Rebeca. Jacob tuvo hijos con su esposa Rebeca, con la hermana, con Lea, con la hermana de Rebeca, y tuvo hijos con las siervas de las dos. De ahí salieron los hijos, que son las 12 tribus de Israel. Realmente tuvo 13 hijos, pero pues una fue mujer. Y aquí nada más nada más están mencionando a los hombres, que pues como que las mujeres no había no valían mucho como los hombres en ese tiempo, y menos para que tuvieran una nación, ¿verdad? Pero realmente fueron 13 hijos con ella. Entonces, de ahí vienen las 12 tribus de Israel.
eh, que fueron a las que se les entregó la tierra prometida de Canaán, a la que Dios le prometió a Abraham. Pero le dijo que primero iban a ser esclavos en tierra extranjera, 430 años, para luego entregarle a su nieto de Abraham la tierra prometida. No, ya venían siendo sus bisnietos, los 12 hijos de Jacob. Entonces, sí le prometió la tierra, pero se la prometió a su descendencia, a las 12 tribus de Israel, que era Israel, pues será Jacob, porque acuérdense que Dios cuando forcejeó con él, le cambió el nombre a Israel. Entonces, este es el video que yo les quería hacer. Espero que me dé a entender y les guste mi video. Que Dios los bendiga y los guarde, a resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia y de mí también. Que Dios alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz y en mí también. Acuérdense que el primer mandamiento es: amarás a tu Dios con toda tu alma y todo tu corazón y solo a Él servirás. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es muy difícil ese mandamiento, pero... Y acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor y el respeto a Dios. Siempre que tú quieres hacer algo malo, acuérdate de eso. El temor a Dios, porque a Dios se le respeta. Ojalá y les guste mi video, se quieran suscribir. Gracias a la persona que se suscribió, Dios lo bendiga. Y nos vemos en otro video. Cuídense mucho de todos los virus, porque hay unos virus muy feos que están enfermando a las criaturas, a los niños chiquitos. Cuídenlos mucho y cuídense también todos. Espero que si les gusta se suscriban y le den like y que Dios me los guarde y me los bendiga en su salida y su entrada. Hasta luego.